Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias al público por acompañarnos en esa primera presentación del libro Futuros que están siendo, investigación, creación por los senderos de luchas autónomas y comunitarias en América Latina. Es un libro experimental, justo es un futuro que ya está siendo, porque además de contar con un tradicional PDF, que por aquí está, hay una versión en PDF que se puede bajar y se puede usar como de un libro más tradicional. Lo que realmente constituye ese libro es esa forma de página. Pero antes de presentarles un poquito cómo funciona, quiero decir que todos los que estamos aquí, hola, también otros coordinadores y coordinadoras del libro, porque yo estoy aquí como representación de toda la comisión coordinadora del libro, cuyos nombres están allá en la pantalla. Participamos y pertenecemos a un proyecto PAPIT de la UNAM, que es el proyecto que terminó el año pasado y ahora ya existe con otro nombre, pero ese libro se deriva del proyecto Autonomía versus Hegemonía, Estado Latinoamericano y Emancipación Social desde los pueblos indígenas, sectores populares y afrodescendientes. Y en ese sentido también quería aprovechar 2x1 y mostrarles ese libro que es del año pasado y que forma parte del mismo grupo de investigación, y también participan otros y otras integrantes de nuestro proyecto, y se puede conseguir, ese sí es en físico, aquí en la feria, en el puesto del CIALC de la UNAM. Horizontes emancipatorios en América Latina. Entonces, el libro que presentamos hoy es la continuación de nuestros debates, búsquedas que llevamos desde hace años, pero es un experimento, porque la convocatoria de ese libro no era solo escribir capítulos académicos, sino reunir trabajos que sí, por una parte, son resultado de nuestra investigación académica, pero más bien que hablan del trabajo de campo, usan todo el material que nos dieron permiso de usar, la fotografía, el arte, el audio, la entrevista. También uno de los requisitos era hacerlo en coautoría para compartir, para no fomentar tanto el individualismo académico, sino diálogo, y hay muchos capítulos que se llevan incluso en coautoría con las comunidades o las organizaciones. Bueno, vamos a entrar, ven que es como un libro página, ¿sí? Pueden, por supuesto, descargar el PDF si no tienen internet, si prefieren leer con PDF, pero pueden ir, por supuesto, al índice. Y aquí tenemos un índice interactivo. No hay mucho tiempo, por eso voy en breve. ¿En qué consiste el contenido? Además de usar todo tipo de material gráfico, de grafitis, que son todo obra de gente amiga que nos dio también su autorización para usarlo, pero que encontramos caminando por las calles. Hay fotografías de las comunidades, hay música de la Amazonía, incluso que una de las autoras grabó cuando estuvo en su trabajo de campo allá. Entonces lo que se trata es esa investigación, creación, es expresar otras formas, y ese formato electrónico nos lo permite. Por ejemplo, hay palabras subrayadas que nos envían a las páginas aparte, a los PDFs de otros libros. Entonces intentamos aprovechar todo eso, además de artículos como este sobre la comunalidad en Oaxaca. Tenemos también aquí la reproducción del trabajo indígena en la región andina y Amazonía en Bolivia. Tenemos, por ejemplo, esto, que es también sobre el trabajo de campo en Amazonía. Tenemos la música, no sé si va a escucharse porque no hay bocinas conectadas, pero, por ejemplo, vamos a tener aquí la información sobre el autor, la autora. Vamos a tener ese elemento gráfico que se abre, que son esos grafitis que encontramos en nuestros caminares. Nos puede enviar a cualquier lugar del texto, y, por ejemplo, el trabajo común, podemos ver las fotografías, bajando, abrirlas,
Y bueno, todavía nos faltan algunos detallitos para que las fotografías se abran, por ejemplo, de manera más amplia, ¿no? Lo estamos puliendo. Pero bueno, más allá de lo técnico, ¿cuál era la finalidad de todo ese trabajo que hicimos en conjunto? Hacer sentir que la investigación y el trabajo académico puede ser en común, puede ser en coautorías variadas, no solo los académicos y académicas lo hacen, y sobre todo hacer sentir lo que sentimos cuando caminamos, cuando sendereamos, cuando estamos en las comunidades, y hacer un libro mucho más ameno en ese sentido, ¿no? Porque ¿de dónde vienen las investigaciones? De esos mundos que visitamos, y no de nuestros escritorios encerrados en la selva de asfalto, sino justo de esos lodos, de esos ríos, como aquí vemos en la Amazonía. También tendremos temática sobre el feminismo, porque aquí tenemos como dos grandes bloques temáticos: la comunidad, el trabajo comunal, lo indígena. También vamos a tener cuentos, es de Carlos Ortega, son 3 cuentos, que él mismo es el autor de esos cuentos, y nos habla de manera más diferente, ¿no?, de lo que nos conmueve. Vamos a tener también poemas de uno de los integrantes del seminario, ya sé, no se quiere regresar, poemas de Fernando Cruz, además con la música andina de sus amigos, ¿no? Y son sus poemas, no son poemas de otros. Entonces, en ese consiste todo ese esfuerzo nuestro de mostrarnos de diferentes facetas, ¿no? Que somos un grupo en la academia, pero un grupo que crea, un grupo que piensa y siente, y crea poesía, y crea cuento, y le encanta la fotografía. Y vamos a tener también grupo dedicado a temas de mujeres, del feminismo, que aquí justo nos van a hablar nuestras compañeras. Entonces yo lo dejaría ya para no ocupar más tiempo, y ya les doy la voz, y si quieren voy abriendo su capítulo. Bueno, Maleli y Yunuel. Sí, pues vale. Tú. Hola, buenas tardes. Primero, siempre queremos agradecer que nos permitan compartir la palabra, y sobre todo en este material que creemos que es de aquellos que rescatan las prácticas reales, y que esto lo tomamos como un pretexto para compartir, para seguir compartiendo, para aprender los unos y las unas de las otras. Entonces, nosotras como Fogata Quexitan, Memoria Viva, en un momento fue Memoria Viva y ahora es Mujeres por la Memoria de Cherán, trabajamos principalmente con mujeres de nuestra comunidad. Yo soy de Cherán, Michoacán, y desde ahí que un proceso enmarcado en la defensa de los bosques, iniciado principalmente por las mujeres, pues hay un matiz muy importante en cuanto al papel de las mujeres en este tipo de movimientos sociales que tienen que ver con poner el cuerpo, con poner la vida y defender lo propio, que es el territorio que habitamos. Entonces, desde ese papel es que hemos reflexionado en torno a grandes elementos de la historia oral, pero sobre todo la memoria, de cómo es que está siendo compartido y cómo es que el hacer de las mujeres en una comunidad indígena purépecha tiene cabida para mantener la vida comunitaria. Y nos dedicamos a visitar a las compañeras. En algún momento fue mucho un ejercicio de oralidad, en donde podríamos compartir sus impresiones, lo que estaban sintiendo respecto al movimiento, lo que ellas opinaban, decían, porque también, como en la mayor parte de las sociedades, en Cherán nos falta que las mujeres tengan un papel mucho más decisivo y activo en el tema de participación política o de reconocimiento del hacer dentro de la comunidad. Y decidimos que al final no eran solo testimonios, sino que teníamos que buscar las mejores formas y herramientas para que esto se trasladara a la demás voz de la comunidad, y también, por supuesto, desde ahí a otros espacios, a otras geografías. Entonces, a través de talleres, a través de encuentros, a través del relato, a través de la foto, del video, de la palabra, de producciones radiofónicas, nosotras intentamos que todos estos productos salgan en primer lugar a la comunidad,
y que desde ahí existe una reflexión más profunda para lo que estamos haciendo también como un movimiento que intenta crear y sostener otras formas de vida en un territorio tan complejo como lo está haciendo México, ¿no? Y desde ahí que nuestro análisis pues parte de primero cómo nos reconocemos y cómo reconocemos la diversidad de las mujeres, desde quien siendo ama de casa aporta a la vida cotidiana por también sostener a la fogata, al barrio, a la comunidad, pero también aquellas que han aprendido a levantar más la voz y ser parte de los espacios públicos de la comunidad y en donde también pues se enfrentan otros retos para decir qué estamos haciendo. Las fotografías que ustedes ven son parte de algunas colecciones que hemos hecho, en donde pues tenemos ojos muy mágicos como los de Marilyn, y que ahí hay unos retratos que juegan con el bordado, con el textil de nuestra comunidad, con lo que nos identifica también como a nuestras ancestras y que se va compartiendo. En Cherán el bordar es algo que aprendemos a la par de hablar, ¿no? Y entonces eso lo simboliza en lo que vestimos, en lo que el día a día usamos, y eso decidimos que tendría que integrar a la fotografía como un referente para decir así nos tejemos. Y tras un ejercicio que hicimos en este trabajo con mujeres fue una pregunta detonante en espacios públicos de la comunidad que decía ¿a qué mujer de la comunidad de Cherán admiras? Y eso nos conectó y nos sorprendió también porque a diferencia de lo que quizá creímos que iba a tener de respuesta esta pregunta, era pues lo más inmediato, las mamás, las abuelas, una hermana, pero no. Las mujeres de Cherán admiran a otras porque han visto su participación activa y decidida en espacios, por ejemplo, que tienen que ver con nuestro gobierno comunitario, o a la persona que siempre está hablando en la asamblea y que decide pararse y cuestionar lo que no está bien. Y entonces eso nos fue conectando entre mujeres de barrio a barrio, de extremo a extremo, y las fotografías que mostramos son esas que las mujeres nos fueron nombrando por alguna actividad específica, por cultivar la tierra, por ser quienes también están ejerciendo otros roles que son muy impensables dentro de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y que las que cultivan también están ahí presentes, que las que saben de medicina tradicional, de herbolaria, de curandería, pues están ahí presentes, quienes también siembran y cosechan, que no solo son los hombres, son también nuestras compañeras. Y eso nos fue hilando entre unas y otras, y entonces la respuesta fue, por eso, devolver también el tejido, porque sentimos que esa conexión que muchas veces no está presente, pues estaba respondiéndose a través de la voz de las mujeres en la comunidad, diciendo por qué se admiran unas a otras, ¿no? Y eso nos ha llevado hasta que, si ponen ahí mi foto, no fue coincidencia, esa Male tiene la culpa, pero el punto es que algunas mujeres también nos nombraron, ¿no? Y eso para nosotros fue muy sorprendente, porque también entendían el quehacer en la calle, porque decían, siempre las veíamos por ahí corriendo de un lado a otro, pero no sabíamos qué hacían, ¿no? Hasta que estos productos han llegado para decir, ah, claro, por eso andan en la calle, por eso preguntan, por eso intervienen en espacios públicos, por eso está la voz de las compañeras en los programas de radio, y eso poco a poco ha cobrado sentido. Y para nosotras es una manera de mantener la memoria viva, el seguirnos nombrando y el seguir nombrando a nuestras mujeres que están haciendo algo específico para aportar al movimiento, ¿no? Y esta forma de vida a través de un proyecto comunitario pues se sostiene por la participación de las mujeres, y nosotros estamos convencidas de que nuestra labor tiene que ser, no es que seamos excluyentes a los compañeros, pero sí decimos que las mujeres necesitamos espacios propios para nombrarnos y reconocer nuestra labor, y por eso es que trabajamos como Mujeres por la Memoria de Cherán. Gracias. Bien, pues yo no quisiera alargarme mucho y ahondar mucho más en lo que menciona tan claramente Yunuen, que es nuestra compañera de Cherán. Agradecerle a Yunuen y a las compañeras de Mujeres por la Memoria de Cherán y a Gaya también por el espacio y poder compartir este fotoreportaje que hicimos como Mujeres por la Memoria de Cherán, que hace parte justamente de un proceso de acompañamiento que llevamos desde 2016.
Sin embargo, hemos venido trabajando desde la reflexión sobre las distintas violencias en torno al tema de la violencia de género y cómo esta construcción de piezas comunicativas terminan siendo también una manera de resistencia y de reexistencia en el territorio. No lo mencionamos ahí en el texto, pero las compañeras tienen todo un trabajo de soberanía digital con la colectiva Chamoneta y bueno, unos trabajos realmente impresionantes, no solamente en la defensa del territorio, sino en la defensa de la vida, y una manera de poderla expresar, como quisimos reflejarlo en este fotoreportaje, es hablar de estos relatos, de estas historias, de estos fragmentos. Aquí encontrarán son algunos de los fragmentos de sus vidas cotidianas, de cómo entienden el territorio, de cómo entienden la vida, de cómo se sostiene la vida dentro del territorio y cómo el bosque, por eso ven algunas de las imágenes en doble exposición, cómo el bosque hace parte fundamental de Cherán, es decir, no solamente hace parte de este espacio físico, sino también hace parte de la cotidianidad y se integra incluso como valga la redundancia, como un integrante más de las familias en Cherán. Y lo que nos ha permitido hacer este trabajo es recuperar todos esos conocimientos que tienen las compañeras históricamente dentro del territorio, desde la leyenda de Heréndira, y cómo todas estas compañeras van transmitiendo esos conocimientos desde el bordado que nos mencionaba Yunuen hasta todo el tema de la fitoterapia y cómo nos curamos metafóricamente y físicamente. Entonces, pues nos gustaría muchísimo que puedan ver el libro, por supuesto también ver el fotoreportaje y agradecerles mucho el espacio y acompañarnos. Muchas gracias, Yunuen y Maleli, por esa muy cortita, ¿no?, presentación. Desgraciadamente son los tiempos de la feria, pero el libro próximamente va a estar ya en difusión, la liga para el libro electrónico, porque como dije, hay algunas cositas técnicas que el informático tiene que revisar para que funcione totalmente bien y rápido, pero se va a difundir en la página tanto de la UNAM, de libre acceso, con el PDF correspondiente, como en la página de la otra editorial, que es Bajo Tierra. Entonces, si entran en la página de Bajo Tierra Ediciones, allá va a estar, yo digo, en una semanita. Y además lo vamos a difundir también por todos los medios posibles, junto con la liga o a lo mejor código QR, ¿no?, de acceso. Y también aquí con ustedes se ve cómo la tradición, cómo la naturaleza, el bosque, los pasados, raíces, ramas, al mismo tiempo son los futuros y los podemos ver en electrónico, con todos esos medios que nos permiten apreciar más la fotografía, ¿no?, que el libro impreso. Entonces, bueno, era un poco nuestra intención hacer esos juegos. Bueno, ahora le doy la voz a la compañera Xochitl, que nos va a hablar de la autoría de su capítulo, que tampoco es solo de ella, ¿sí? Pues adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Igualmente agradezco a la compañera Gaya y a todos los compañeros y compañeras que estamos siendo parte de este seminario, pues la concreción de este trabajo que es evidentemente con ese corazón colectivo, ¿no? En mi caso, junto con compañeros que trabajamos este artículo que se llama Rescatar la autoorganización comunitaria ante la violencia hacia las mujeres, lo hicimos a partir de un trabajo de investigación que hizo nuestra compañera Mariela Cruz, que ella, como parte de su tesis de licenciatura, hizo trabajo de campo con la Policía Ciudadana Popular, la PCP, de Temalacatzingo, Guerrero, y bueno, otras comunidades que también integran que se unificaron para integrar esta PCP. El tema
hace una conjunción entre esta autoorganización comunitaria de los pueblos indígenas de la región de las montañas de Guerrero, junto con el tema de feminicidio, ¿no? Evidentemente porque cruza el tema de violencia, que es uno de los centros neurálgicos en los que están tratando desde hace muchos años las comunidades indígenas, pues de hacer este frente. Los feminicidios junto a las desapariciones pues son de las problemáticas que más nos duelen en este país por ser la expresión más cruda de la violencia social y de una insolente impunidad. El feminicidio se ha convertido en un problema sistémico por la multiplicidad de sus factores que se integran, tanto en términos económicos, políticos y sociales, anclados al periodo de crisis civilizatoria del propio capitalismo, donde la violencia forma parte del ejercicio de diferentes poderes y muestra su rostro más descompuesto. Las más de 3.000 mujeres que fueron asesinadas en el 2022, según cifras también del periódico El País, y su tendencia creciente año con año ha levantado la indignación de miles de mujeres y hombres para detener este fenómeno, quienes han logrado visibilizar la problemática y con ello la creación de campañas de prevención de la violencia. Sin embargo, no se ha logrado detener un avance sustancial en términos de justicia, ya que continúa la ineficacia gubernamental responsables en esta materia, así como tampoco se ha podido disminuir el número efectivo de feminicidios. Por lo tanto, quienes escribimos este artículo nos preguntamos qué otras alternativas pueden generar desde los sectores subalternos para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Para ello tratamos de identificar qué prácticas se están generando desde las comunidades para enfrentar la problemática general de la inseguridad. Y por ello es que aquí hicimos el vínculo con los compañeros de la PCP de Guerrero. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la posibilidad de rescatar elementos, prácticas, experiencias, concepciones de los sistemas de justicia comunitaria de los pueblos del estado de Guerrero, en particular de la PCP, en México, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en otros contextos a través de procesos de la autoorganización social. Sabemos que esta es evidentemente una meta ambiciosa, pero que sin embargo creemos sumamente necesario hacer esta análisis y tratar de rescatar elementos que nos puedan hacer frente, digamos, o al menos prevenir esta violencia generalizada contra las mujeres. En lo que encontramos, primero en el artículo lo que vamos a ver es una síntesis histórica que hace el compañero Alexis Giovanna Aguilera sobre de dónde vienen los sistemas de autoorganización comunitaria, y vemos que no aparecieron de la noche a la mañana, sino que traen toda una trayectoria, una historia que los lleva a formar en primer lugar sistemas de gobierno. Y a partir de esos sistemas de gobierno es que evidentemente pues las comunidades en asambleas pues van a definir cuáles son las temáticas que más les ocupan, les preocupan, y en ese sentido una de ellas pues terminó siendo el tema de la violencia desatada, en particular pues por el narcotráfico, ¿no? Entonces a partir de ahí después vamos a tratar de rescatar o tratar de imaginar cuáles podrían ser estos elementos que están nucleando muy fuerte a la Policía Ciudadana Popular, y encontramos que hay al menos dos elementos muy importantes. Evidentemente uno es su organización por usos y costumbres, que como decía data de muchos años atrás, y la otra tiene que ver muy importante con la legitimidad que las propias comunidades tanto le otorgan a sus representantes, pero también no delegan solo en sus representantes el que se realicen
las tareas de salud, de justicia, bueno, también tienen mucho las fiestas patronales, ¿no? Entonces, no es algo que solamente o sea, no es ajena a la comunidad a esas responsabilidades comunes, ¿no? de públicas, sino que también ellas forman parte de ese proceso, y eso es lo que creo que hay una gran diferencia con muchas de nuestras aquí en la ciudad, ¿no? O en otras comunidades que vemos como delegamos a los funcionarios esas tareas, ¿no? Y en este caso lo vamos a ver justamente en que uno de los principios estructurales de cómo funciona la PCP es a partir de 3 elementos que son las 3 R's que le llaman la retención, la reeducación y la reintegración. Y entonces a partir de en estos procesos, si bien hay encargados específicos de la retención, pero en la parte de reeducación y en la parte de reintegración de quienes cometen una falta contra la comunidad o contra algún miembro en particular de la comunidad, esa reeducación y reintegración se hace de la mano con la observación de la propia comunidad, ¿no? Haciendo tareas para la comunidad, donde la misma comunidad está haciendo ese acompañamiento, ¿no? Entonces eso de alguna manera pues ha logrado que en muchos casos pues haya sido efectiva la reintegración. Y en ese sentido también nos desprende otro elemento que es muy importante, que vimos dentro de la PCP en este tema, sobre todo en el tema de la mujer, son los liderazgos, porque si bien son las formas de autoorganización pues venían siendo ocupadas por principalmente varones, un poquito lo que ya también comentaba la compañera de Cherán, ¿no? En cuanto a la participación política de las mujeres en cualquiera de sus niveles, también vemos que ya que lo que son los consejos de gobierno, pues había una cierta, bueno, Pierre Gaussen le llama que ya en estos momentos hay una como feminización, o sea, rejuvenecimiento para empezar de estos cargos, pero también que están siendo ocupados cada vez más por mujeres. Lo vimos en el caso de Nestora Salgado con la CRAC, y lo vimos y lo estamos viendo también con la PCP en el caso de la compañera Citlali, que son parte también de esa estructura de liderazgo de las policías comunitarias en Guerrero. Y la última cuestión que me parece sumamente importante y que es me parece que puede ser como una semillita para poder trabajar aquí en la ciudad, es el tema de que nosotros insertamos el término de impunidad social. Es decir, que cuando observamos que hay un conocimiento de la comunidad, de sus miembros, digamos, de la vida tanto pública como, digamos, en general, nos permite, y una como sanción, ¿no? Digamos, en cierta manera, una sanción social o pues sí, esta parte de reeducación, nos permite ir generando mayores como elementos de seguridad y de autocuidado de la propia comunidad. Cuando la impunidad social se referiría, en este caso, nosotros lo referimos como ese desinterés, esa indiferencia que en ciertos espacios existe hacia cuando estamos viendo que hay una violencia, una agresión, tanto obviamente a mujeres, pero también hacia otras sectores vulnerables, y que pues nos volteamos, ¿no? Volteamos la mirada y hacemos como que no pasa, ¿no? Entonces esa impunidad social sí es importante poder trabajar pues sí, la atención de esto para que podamos volver a tejer los vínculos dentro de las ciudades como comunidad, ya sea en las escuelas, ya sea en las colonias, en fin, pero que sí volteemos a ver al otro, mirar al otro, para también empatizar con el otro, y de esa manera pues que no sucedan no lleguen a suceder estas tragedias como hemos visto en la ciudad. Entonces, bueno, hasta aquí le dejaría la invitación a cada uno de los artículos que están siendo parte de esta obra. Gracias. Muchas gracias, Xochitl. Y como vimos en solo esos 2 capítulos del libro y 2 presentaciones,
hay mucho en común en cuanto a hablar de la organización, la comunidad, la participación de las mujeres y también la violencia que vivimos, porque es el caso también de Cherán, no son las mujeres que se organizan, que hacen las fogatas, que dicen basta, ¿no? Hasta aquí, y que contradice un poco ese mito que tenemos de que el único que nos puede dar la seguridad es el Estado, es más Guardia Nacional, más policía, más ejército, y que las comunidades hay mucha violencia contra las mujeres, porque, ¿no? También, por supuesto que existe, pero digo que se suele subrayar que en las ciudades las mujeres están seguras y en las comunidades no tanto. Entonces le recomendamos también esa lectura para ver que además que las mujeres no solo son víctimas, como siempre nos lo describen, sino más bien son las que toman las cosas y los asuntos en sus manos y construyen, ¿no? También espacios seguros en sus comunidades. Bueno, ahora tenemos un poquito de tiempo. Felicidades por ser así concisas, para el intercambio con el público. Si tienen preguntas, si quieren... adelante. Si las mujeres de Cherán tienen relación con la comunidad de Antepacua, que también es autónoma. Sí, nosotros somos parte de la meseta Purépecha, la región de la meseta, la parte más alta del estado de Michoacán, y somos pueblos vecinos. Sin embargo, yo creo que dentro de las experiencias de autonomía que se están gestando en el estado de Michoacán, hay una clara diversidad también del hacer, ¿no? Y eso nos lleva, así sea una comunidad a 5 minutos de distancia. La forma de organización propia tiene que ver con el cómo habitamos la propia comunidad y las decisiones que son totalmente de los habitantes de las comunidades, de tal manera que los cuerpos que se están creando, las formas de organización y de gobernarnos son un tanto diferentes, ¿no? Para nosotros nos funciona una estructura encabezada por un consejo mayor y para Arantepacua es un consejo administrativo de una índole muy diferente. Pero lo que sí es cierto es que Arantepacua en estos momentos es de esas experiencias donde las mujeres están liderando los cuerpos de seguridad y a la ronda comunitaria, que allá se llaman Cuari. Entonces son quienes están encabezando, son las mujeres que son encargadas de grupos para cuidar el territorio, y en Cherán, por ejemplo, nuestra ronda también tiene jefas como de los grupos para cuidar, pero digamos ayuda el sentirnos cobijadas en el sentido de, sabemos nosotros que si hay algún tipo de riesgo, si Cherán acciona, Arantepacua acciona, Nahuatzen acciona, Sevin acciona, al menos ese cerco que estamos intentando lograr, porque Michoacán cada día tiene episodios de violencia mucho más fuertes, como lo que está pasando actualmente en la costa michoacana con los compañeros de Ostula, ¿no? Y hay mucho que enfrentar, como la criminalización a los procesos de autonomía, porque claramente se ha notado que somos el enemigo público como pueblos indígenas para el Estado mexicano, en donde más que un respeto hay una criminalización de los procesos que con prueba están diciendo que estamos existiendo por más de 17 años y que funcionan más nuestros sistemas que los que ofrenda el Estado, y eso no se está leyendo actualmente. ¿Sí, alguien más? Sí, adelante. Quiero, con lo que voy a preguntar, no parecer misógino o decir que tenga contra las mujeres, simplemente que me llama la atención que hay alguna ventaja en estos lugares para que la mujer se pueda expresar mejor que los hombres, están menos expuestas, porque cuando un hombre se manifiesta, como que pudiera parecer una agresión, y si una mujer se manifiesta, pudiera ser más como un comentario o algo más amable. ¿Existe esa ventaja en la mujer para que pueda manifestarse, organizarse o actuar más que el hombre? Si quieren podemos recoger más preguntas de una y adelante. Gracias. Me interesa saber tanto en el caso de Guerrero, cuál es la relación de las mujeres, la defensa y las plantas nativas, hierbas, Allá la señora. Específicamente para los compañeros
pensando en esta cuestión de las policías comunitarias, por ejemplo, Néstor Salgado, en el caso del otro que estaba en Michoacán, ya falleció. ¿Consideran ustedes que han cooptado, de alguna manera el Estado ha cooptado a esos pues, líderes de alguna manera de las policías y que desgraciadamente en el caso, por ejemplo, de Néstor, pues, ya se empezó a promover, ¿no? Y en el caso de se me fue el nombre, también se hablaba de que venía ¿qué opina de eso? ¿Eso de alguna manera ha mermado la organización de estos grupos? Sí, vamos a retomar todavía dos aquí, ¿no? Gracias. No, yo felicitar la iniciativa, o sea, la verdad es que me parece que es el tipo de investigación que se tiene que estar haciendo actualmente. Me parece que reconoce los saberes múltiples, reconoce los saberes cotidianos, reconoce los saberes ancestrales. Yo quiero decir que soy compañera de humanas. Y me parece que esta forma de incluir además al sujeto le da a la academia otra forma de situarse, ¿no? En el conocimiento de la realidad. De hecho, vengo de otra presentación de otro libro sobre el patrimonio cultural donde decían que exactamente en el patrimonio pasa lo distinto. Se centra en el patrimonio como objeto y deja a los seres que habitan el entorno del patrimonio fuera. Pero a mí me gustaría que me contaran un poquito, si no es mucha indiscreción, si sienten que está impactando la forma de ver en la contribución de la academia y la extensión que tiene como una de sus objetivos, ¿no?, hacia la sociedad, si sí está impactando, si creen que es un esfuerzo como muy independiente o si podemos estar hablando de que esto puede ser más como muy breve, nada más, bueno, primero una felicitación a todas, muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Xochitl le quería preguntar sobre, ella mencionó algo sobre las funciones políticas de representación, que no son fijas, sino que van rotando y permiten que otras mujeres también ocupen esos puestos o esas representaciones. Me parece muy sano, nada más es como saber qué tipo de mecanismos han desarrollado para poder conocer cómo lo hacen, porque me parece sumamente valioso. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo quieren contestar? Porque sí tenemos 5 minutos. No. Desgraciadamente. Empezando. Bueno, yo creo que definitivamente, ¿no? Si habláramos de ventajas, creo que sería al revés. En las ciudades se ha dado más el tema del feminismo, la protesta, un montón de cosas, pero creo que más bien en los pueblos las mujeres somos muy valientes. Eso ha costado, ¿no? Ha costado también levantar la voz y creo que, por ejemplo, el contar con espacios de representatividad no es también algo que se haya dado así por buena onda de los compañeros, ¿no? Sino que todo el tiempo se ha buscado la participación y se ha puesto también el cuerpo y se ha puesto en la defensa, y entonces bajo ese argumento es que también exigimos los espacios de representación en cualquiera de las formas de organización que tenemos en las comunidades. Y al contrario, quienes van levantando la voz, protestando y diciendo algo son mucho más señaladas, y ante una sociedad también como pueblos indígenas que todavía está en un tránsito importante para decir reconozcámonos con las diferencias, pero sí como seres con la equidad que debe ser hoy en día, pues eso cuesta, pero creo que el camino está comenzando a andar. Y de manera rápida, creo que el tema de las plantas nativas sin duda es el soporte de muchos de los procesos en muchos lugares en México, en mi propia comunidad. El tener esa cercanía y relación con la tierra parte desde ahí, de tal manera que con lo primero que nos curamos es con nuestro patio, porque siempre hay plantas que te ayudan y después son las otras cosas. Entonces creo que también desde la parte espiritual, como el equilibrio que se tiene y demás, parte mucho en ese sentido. Y bueno, creo que le dejo hasta ahí para que los demás contesten. Bueno, rápidamente, pues extender un poquito, coincido plenamente con lo que comenta la compañera Yumel, y además agregar que en la ciudad, aunque creamos o no, sabemos que mediáticamente hay una
manifestaciones cuando son masivas del 8 de marzo y del 25 de noviembre, pero créanme que en carne propia hemos vivido que hay espacios todavía dentro de la ciudad que son sumamente medioevos en su pensamiento y en su actuar y que protegen las estructuras, pero fuertísimo, ¿no? Entonces, una vez que ya no está la cámara enfrente, viene todo un proceso de resistencia muy fuerte, ¿no? Contra las mujeres que efectivamente pues han alzado la voz. La otra es que en efecto hay una cooptación, ¿no? Un proceso de cooptación. Es muy interesante estudiar la trayectoria histórica de las policías comunitarias, de muchas de ellas, hay varias en Guerrero, en Michoacán, en diferentes lugares, y que justamente en estos digamos, última década sí hubo un proceso por parte del gobierno de cooptar varios de estos procesos o definitivamente de desarmarlos, ¿no? Entonces, esa es una parte que obviamente merma las fuerzas de las propias comunidades, porque ahorita justamente lo que estamos viendo son miles de desplazados de Guerrero, de Chiapas, ¿no? Por esta gran violencia. Y en el caso de, pues ellos tienen estos mecanismos de rotatividad o en sus épocas más álgidas, pues de poder, o sea, cada participante de la comunidad tiene que en algún momento pasar por una serie de cargos, o sea, no es como de entrada ya vas a ser directamente del consejo, sino tienes que pasar por una serie primero de tareas, de funciones, a lo mejor un poco de responsabilidades que no impactan tanto en la comunidad, pero que te van forjando para que tú puedas llegar a esos cargos de mayor responsabilidad, ¿no? A nivel de la comunidad. Entonces eso ha permitido que en los últimos años, también con la migración que ha habido hacia Estados Unidos cada vez mayor, pues que las mujeres se puedan ir insertando en esos mismos cargos, además de todo el trabajo de base que ya comentó la compañera, ¿no? Entonces, bueno, eso es como compartir. Yo contesto lo de la academia un poco. Pues tenemos la esperanza de que la academia se esté abriendo. No hay solo una academia, hay muchas. Nosotros estamos en el sótano, en los subsuelos un poco, pero por suerte en el CIAL nos dan la oportunidad de hacer este tipo de cosas, pero es sobre todo algo que surge desde lo que somos, de cuando regresamos del trabajo de campo, cuando hacemos la investigación. Nos duele mucho que la academia nos exige primero la autoría, somos los únicos autores. ¿Cómo expresar de que lo que hice lo hice con una colectiva feminista, por ejemplo, o con una comunidad? No, es que tantos coautores, no, eso no da puntos, ¿no? Además no son académicos, entonces ¿cómo incluirlos? Tenemos muchísimo material sonoro, visual, además de querer expresar a veces algo a través del poema, porque cuando estás allá, por ejemplo en la Amazonía, en las comunidades Cherán, en Apincingo, porque también tenemos un vínculo allá en Apincingo y hay un capítulo sobre eso. ¿Qué hacer con todo ese material? La academia no lo necesita, entonces desde hace tiempo intentamos experimentar, intentamos en las portadas poner grafitis que encontramos en las comunidades, en las calles, dar visualidad a los sujetos, las sujetas, a también otras formas de expresión, no solo el capítulo científico, sino el arte, el poema, el cuento, la narrativa, para poder expresar lo que llevamos siempre de esos lugares y que sentimos que la academia nos estaba cortando, que eso no. Y seguiremos haciéndolo, todavía espero, y siempre en conexión con los territorios. Y aquí hay, bueno, muchas gracias por recibirnos cuando fue hace 2 años ya, ¿no? Que fuimos a Cherán, y ustedes también hacen graffiti, además, ¿no? Entonces, esas formas vistas y nuevas